de la clase va a ser introducirlos a la probabilidad. Por eso les decía que vamos a revisar conceptos básicos. El objetivo de aprendizaje va a ser comprender los conceptos principales que se relacionan a la probabilidad. La profesora que les habla es Camila Cortés, y hoy día es martes 18 de agosto, y obviamente la clase va dirigida al tercero medio A, porque son el único que tiene este lectivo. Entonces hoy día ya empezamos con probabilidad. Vamos a empezar obviamente activando conocimientos previos, a ver qué se acuerdan o qué concepciones previas tienen de la probabilidad. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué es la probabilidad? ¿Cómo la podrían definir ustedes? Pueden activar el micrófono o me pueden responder por el chat. Obviamente, como somos poquitos, espero que me respondan y no me dejen ahí hablando sola, como en la clase de retroalimentación. ¿Qué es la probabilidad? Es un área de la matemática, perfecto. ¿Y qué estudia esa área? Uno, ¿por qué la utiliza? Una Profe, pregunta es más compleja. como para saber la posibilidad de casos que pueden ocurrir en ciertas situaciones. Perfecto, es como para analizar la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia que tienen ciertas situaciones. Muy bien, es un área de la matemática que nos ayuda, claro, a identificar la probabilidad o posibilidades de ocurrencia que tienen ciertas situaciones. Confirmo. La otra pregunta que tengo, quizás un poquito más fácil, es, ¿podrían nombrar algún contexto en donde la utilicemos? En las decisiones. Pero contexto, Santiago, sí, uno la utiliza para tomar decisiones. Pero ¿en qué contexto la podemos utilizar? Donde generalmente uno ve así, va a un lugar y dice, ay, aquí hay probabilidad. O sea, depende. O sea, si vamos a hacer, imagínense un trabajo de estudio ¿Ya? de la Contexto. cantidad de personas que les gusta ver fútbol o ver otra cosa. Eso, más o menos. Ah, como para ver, claro, contexto de fútbol, para ver a lo mejor qué equipo va a ganar en cierta competencia. Acá en el chat la Lisette me dice, la probabilidad de que salga una cara cuando lanzamos una moneda, perfecto. Entonces, en general uno la utiliza en ciertos contextos. Y finalmente, quizás una pregunta igual un poco compleja, es cómo representamos la probabilidad de alguna situación. ¿Se representa con números? ¿Con qué tipo de números se representa? ¿Con qué uno puede representar probabilidades? Porcentaje, muy bien. La probabilidad se puede representar en porcentaje. Muy, muy bien. ¿En qué más podemos, qué otros números, perdón, podemos utilizar para representar probabilidades? Las fracciones, o sea, los racionales. Fracciones, números racionales, perfecto. Entonces, el espectro de probabilidades, se puede medir en porcentaje, donde obviamente un suceso imposible lo representamos con el 0% y un suceso 100% probable lo representamos obviamente con el 100%. Por otro lado, como menciona Santiago, también podemos usar fracciones o números racionales, donde el suceso imposible lo podemos representar con el número 0 y el suceso que es muy, muy probable lo representamos con el número 1. Muy bien, muy bien. Y con fracciones propias, que son aquellas que son menores a 1, a un entero. Entonces tenemos porcentajes, números decimales y fracciones. Ya, por ahí, ¿alguien tiene alguna duda con este levantamiento de conocimientos previos? ¿O quiere hacerme otra pregunta relacionada a esto? Entonces, muy importante que recuerden, porcentaje, números decimales y fracciones propias, fracciones propias. Analicemos la siguiente situación, una situación que a todos nos puede ocurrir. Entonces, un día nos preparamos para una junta muy importante con amigos. Consultamos a la aplicación Weather
no sé si se pronuncia así, en nuestro teléfono y nos indica lo siguiente. Entonces acá nos dice humedad 78%, índice bajo, posibilidad de lluvia 90%, y la otra salida puesta al sol, que es lo que ocurre en el día y en la noche. Entonces la primera pregunta que tengo para ustedes, chiquillos y chiquillas, es ¿qué ropa usarían para salir de casa para ir a esta junta? ¿Llevarían paraguas? ¿Por qué? Pueden responderme en el chat o pueden activar el micrófono. ¿Me escucha? Lo escucho perfectamente. Ya. Sí, porque la posibilidad de que llueva es de un 70%. 90. ¿Se ve bien la 90, imagen, ya. chiquillos? No sé. Que lo miro medio borroso por los datos. Ah, ya, pero está sin lentes, ¿o no? No estoy con lentes, pero soy igual borroso. 90% Santiago. Ya, entonces sí. Entonces hay una gran probabilidad de que llueva. Entonces, en vez de Entonces, decir, pucha, claro, si uno se fija ese en el 10% lo espectro puedo que yo llevar, les mejor yo. mencioné, que era entre este 0 y 100%, 0, 100%, acá posibilidad de lluvia, no estamos ubicados como por aquí, 90%, entonces, por lógica, que si tú revisas tu teléfono y te dice, oye, 90% de que llueva, posibilidad de que llueva, uno obviamente va a salir con paraguas, o con parca, con pantalones gruesos, con ropita. Ah, ¿verdad? Y Luis me dice, se puede ir en auto, ¿para qué llevar paraguas ya? Pero tienen que, no todos tenemos auto por Luis, todos usamos el transporte público o caminamos. Entonces, efectivamente, si esta aplicación me dice 90% posibilidad de lluvia, vamos a llevar paraguas, vamos a ir con ropa abrigada. No va a faltar quien vaya con chore o con chalas, pero por lógica uno llevaría paraguas. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando, cierto? A cualquier duda ahí me dicen. La otra pregunta que les haría es, si cambia la posibilidad de lluvia, es decir, este 90% baja, porque ya estamos casi en el 100%, baja, ¿seguirían llevando paraguas y en qué porcentaje ya empezarían a dudar si llevar paraguas? Aquí está la posibilidad de lluvia, ¿ya? Si cambia la posibilidad de lluvia, ¿seguirían llevando paraguas? Depende. ¿De qué depende, Santiago? Es que en la probabilidad se usa mucho la aproximación. Entonces, si ¿Ya? la probabilidad de lluvia, la probabilidad de lluvia sería más del 50%, o diré menos del 50%, ahí sí sería una opción razonable no llevar paraguas. Entonces, en 49% tú dirías, no, no voy a llevar paraguas, ¿ya para qué? Aparte, el paraguas, a nadie le gusta andar con paraguas. Sí, mitad, mitad. Mitad y mitad, perfecto. Y la otra pregunta que tiene mucha relación con lo que me menciona Carlos y con lo que habló Santiago es, dentro del espectro de probabilidades, ya sea en porcentaje, estamos hablando de porcentaje, podemos utilizarlo como ejemplo. ¿Cuál sería el valor en que uno más tendría dudas de hacer o no hacer algo en una situación de incerteza? No sé si se entiende la pregunta. ¿Cuál sería el valor en donde uno más dudaría en hacer o no hacer algo en una situación de incerteza? O ya viéndolo en el contexto, si acá este 90% cambiara otro número, ¿habría algún número en que ustedes me puedan decir, no sé si llevar paraguas o si no llevar paraguas?
no sabría qué hacer ahí. ¿Qué número sería ese porcentaje? Por ejemplo, si este 90 cambia, ya, voy a tener aquí el 100, 100%, acá 0%. Si hubiese 10% de probabilidad de lluvia, 10%, ¿llevarían paraguas ustedes? 10% es súper bajo. No, No. ¿Por qué no, Santiago? ¿Por qué tú tomarías esa decisión de no voy a llevar paraguas? O porque siempre Rumi. que dicen que va a llover, no llueve. Y aparte el porcentaje es bajo, obviamente esta información en algún momento la tienes que utilizar para tomar decisiones. Ya, si fuese 20%, voy a ir subiendo de a poquito a ver así llegamos al valor de así donde hay más incerteza. Ahí sí, Ahí una entrarías pequeña como a porcentaje. dudarlo, pero igual como que tira para no, está más cercano al 0%, ¿cierto? Claro, claro. Si fuese 30%, mismo argumento, pucha, como que no, igual el paraguas molesta. Ahí tira una moneda nomás, po. Ya, si fuese 40%, ahí entraríamos a ir dudando. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir con este bulto del paraguas? Capaz que después salga el sol y se rían de mí. Claro. ¿Y qué pasa si esa probabilidad cambia al 50%? Ahí sí ya dudaría Ahí más. uno ya como que no sabría qué hacer. Yo no salgo de mi casa si hay una probabilidad de lluvia Digo, del 50%. claro, Entonces, cuando uno se pregunta por este valor donde se produce más incerteza, mucha gente dice, 0%, pero 0% me entrega mucha información, me dice prácticamente que no va a llover. Otra gente diría, 100%, pero ahí el 100% me dice, efectivamente va a llover, lleva paraguas, anda con parca. Sin embargo, si me dice 50%, ahí no sabría qué hacer porque está justo en la mitad, está en este espectro donde me dice, puede que llueva, y al mismo tiempo puede que no llueva. Entonces yo me refería a este valor cuando les pregunté cuál es el valor que me entrega más incerteza. Por eso generalmente cuando uno está, no sé, quiere hacer algo y un amigo quiere hacer otra cosa, tira una moneda. Porque los dos tienen la misma posibilidad de ganar o de perder, ¿cierto? No sé si se entendió lo último que dije. Lo repito. yo sí lo entendí, profe. Estoy revisando el chat o mensajes privados si es que les da vergüenza. Ya. Y ahora sigamos con los conceptos que son importantes que manejen para las clases siguientes. Entonces, los conceptos más importantes que se relacionan con la probabilidad, o de lo que vamos a hablar ya en las clases siguientes y en esta clase obviamente, la primera es experimento. Un experimento es una acción o proceso que produce un resultado.
Dentro de la probabilidad tenemos dos experimentos de los que podemos hablar. El experimento aleatorio, que es aquel que bajo las mismas condiciones iniciales puede presentar resultados diferentes. Algunos ejemplos de experimentos aleatorios que le puse acá son lanzar un dado y ver que muestra su cara superior. Es aleatorio porque yo puedo lanzar un dado muchas veces y no siempre me va a salir el mismo resultado, y además no es algo que yo pueda determinar, es decir, yo no voy a lanzar un dado y voy a decir, me va a salir un 1. Otro experimento aleatorio, obviamente, va a ser lanzar dos monedas y ver que muestran sus caras superiores. También es algo que yo no puedo determinar previamente. Yo no puedo decir, voy a lanzar estas dos monedas y me van a salir las dos caras. Es algo que no podemos determinar. Y otro ejemplo de experimento aleatorio que les puse acá es sacar una carta al azar de un naipe inglés. Obviamente, si tengo las 52 cartas y escojo una, yo no puedo decir, oye, esta que voy a escoger es un 4 de diamantes, por ejemplo. Pregunta, ¿alguien tiene otro ejemplo de experimento aleatorio? ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de experimento aleatorio? Les voy a estar preguntando constantemente por más ejemplos. Una ruleta, efectivamente, cuando uno lanza una ruleta no puede determinar, uy, me va a salir el auto, me va a salir que voy a perder toda la plata. No, Benja, nunca más. Entonces, una ruleta, ¿a alguien se le ocurre otro? Yo creo que nos vemos como todos los típicos. Otro experimento también que uno puede nombrar en este contenido de probabilidad, el experimento determinístico. Entonces, a diferencia del experimento aleatorio, el experimento determinístico es en el que sabemos de antemano lo que va a ocurrir. O sea, no es necesario realizar el experimento para predecir su resultado. Y algunos ejemplos de experimentos determinísticos que les puse aquí en el PPT fue que mañana sea miércoles. Efectivamente, nosotros sabemos que hoy día es martes, por lo tanto, por lógica, mañana es miércoles. Y también otro experimento que les puse determinístico es que mañana sigamos en cuarentena. Pregunta, ¿se les ocurre otro experimento determinístico? Algo que sabemos que va a ocurrir de antemano, lo que va a pasar. Que en una hora sean las 3:30. Que en una hora del día sea efectivamente las 3:30, todos los días o en algún día o en algún momento van a ser las 3:30, que mañana va a haber clases también, pero si te pones a pensar, Carlos, tú mañana no vas a tener clases, pero sí van a haber clases virtuales. ¿Algún otro experimento? Por ejemplo, si quiero lanzar este lápiz, ¿qué va a pasar si lo suelto? ¿Va a quedar Flota. volando en el espacio? Obviamente se va a caer, si yo lo suelto en algún momento la fuerza de gravedad va a hacer lo suyo y va a caer aquí arriba de mi escritorio. Entonces es algo que podemos determinar de antemano. Por eso se llama determinístico. Y por eso el aleatorio se llama aleatorio, porque no sabemos qué va a pasar. Y otro experimento que acá les puse también, que vamos a trabajar durante las clases siguientes, es el experimento equiprobable, que consiste en aquellos experimentos en el que todos los resultados posibles tienen la misma posibilidad de ocurrir. ¿Podrías indicar un ejemplo de experimento equiprobable? Y acá este experimento equiprobable se relaciona obviamente directamente con el experimento aleatorio. Ejemplo equiprobable, que los resultados posibles tienen la misma posibilidad de ocurrir. Equiprobable. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Yo nombré varios ahí igual.
Entonces, un ejemplo de experimento equiprobable, y ustedes no me dieron ninguno, es, alguien escribe en el chat. ¿Qué es eso de... espérenme. Ya, Luis me dio otro experimento determinístico, me dijo que un año tenga 365 días. Carlos, ¿qué es eso del gato Schrödinger? No sé qué es. ¿Podrías activar tu audio y explicarnos a todos? ¿O te equivocaste de... ¿O te equivocaste de persona? Ah, yo buscándolo así si era algo de probabilidad. No, pero es un experimento. A ver, Carlos, activa tu audio y explícanos. Ya lo acabo de buscar y efectivamente algo que tiene relación. O alguien que conoce el experimento del gato Schrödinger. El gato que puede estar es una paradoja que yo me acuerdo. ¿Ya nos puedes explicar, Santiago? Y muy bien, Carlos me dijo que sabía. No me acuerdo ahora, pero dice que imaginémonos que en una caja hay un gato, ¿ya? Entonces, si uno abre la caja y el gato no está, hay 50 probabilidad de que esté afuera y 50 probabilidad de que esté adentro. Porque como nunca vamos a abrir la caja, nunca vamos a saber si está o no. Ah, y es equiprobable que esté y que no esté. Perfecto. Después de la clase voy a ponerme a investigar del experimento, Carlos. Muchas gracias por tu aporte. Pero yo les iba a explicar un experimento mucho más fácil, que era el lanzamiento de una moneda. ¿Por qué es equiprobable el lanzamiento de una moneda, chiquillos y chiquillas? ¿Por qué es equiprobable? Recordemos que los experimentos equiprobables son aquellos en que los resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir. ¿Por qué el lanzamiento de una moneda es equiprobable? O otro experimento aleatorio, ¿por qué el lanzamiento de un dado es equiprobable? ¿Alguien me podría explicar por qué? Profe, porque si lo hacemos con fracciones sería como que los dos tienen un medio de posibilidades de ocurrir. Perfecto, perfecto. Entonces el lanzamiento de una moneda, si lo hacemos con fracciones, es que ambos resultados, cara o sello, tienen la probabilidad de un medio, o de un 50%, o de un 0,5. Entonces ahí el Carlos también me dice, ya que cada uno tiene 50% de probabilidad de ocurrir en el caso de la moneda. Y en el caso del dado también un sexto para todos los resultados posibles, que es del 1 al 6. Ya, ¿se está entendiendo lo que estoy hablando? Luis, Julie, Lisette, Felipe, el Benja sigue aquí. No, no lo estoy echando, Benjita. Pero mañana igual va a tener clases. Ya voy a seguir, porque si no vamos a estar mucho rato aquí esperando que me digan algo. Entonces, otro concepto importante, ya de verdad este es muy importante, es el espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto que está formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio y se representa por la letra griega omega, omega mayúscula. Entonces, les voy a preguntar,
Si yo lanzo un dado de 6 caras, un dado normal, un dado que uno utiliza para jugar al Monopoly, un dado que uno utiliza para jugar al Gran Santiago, la Gran Capital, o cualquier juego de azar, les pregunto, ¿qué resultados podemos obtener al lanzar un dado? De 6 caras. Muy importante, de 6 caras. ¿Qué puedo obtener si lanzo un dado de 6 caras? El resultado. ¿Cuáles son esos resultados? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Del 1 obviamente al 6, ¿cierto? Entonces el espacio muestral siempre son todos los resultados posibles que puedo obtener. Y en este caso, como bien menciona Santiago, son 6. Si lanzo 2 monedas al mismo tiempo, de manera simultánea, 4 resultados. ¿cuáles serían esos resultados? Cara sello, cara sello. Cara, sello, sello, cara, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? O cara a cara y sello, sello. Cara, cara, sello, sello. Serían 4 resultados. Ya. Si lanzo 3 monedas, ¿cuál sería mi? Ahí aumenta la cantidad del espacio muestral. Ahí aumenta el espacio muestral. ¿Sabes cuánto aumenta? ¿Saben cómo calcular, por ejemplo, la cantidad de elementos que tiene un espacio muestral en el lanzamiento de monedas o de dados? ¿Eso no tenía que ver con el diagrama del árbol? O Con el sea, diagrama como de árbol, exponencialmente. sí, que lo vamos a revisar en la próxima clase. Pero solo calcular cuántos elementos tiene, ¿lo saben hacer? Yo no sé hacer. Ya, entonces yo creo que ya. Solamente saben calcular los elementos y describen todo el espacio muestral. Entonces, en el caso del lanzamiento de 3 monedas, o en el caso del lanzamiento de 2 dados o 3 dados, se los voy a explicar después, lo que podemos hacer para calcular cuántos elementos tiene el espacio muestral, que viene siendo una pregunta que les voy a cambiar acá porque en el drive que les puse, en el fonts que les puse, les voy a preguntar el lanzamiento de 3 monedas. Le voy a poner 4 monedas. Lo que podemos hacer es siempre, que tiene relación con lo que menciona Santiago del diagrama de árbol. Cuando lanzo una moneda, ¿cuántos resultados puedo obtener? Solo una. Entonces, si lanzo una moneda, puedo obtener 2 resultados, cara, sello. La pregunta es, ¿cuántos voy a obtener si lanzo 4 monedas? Entonces, si lanzo 4 monedas, lo que puedo hacer es, o en cualquier experimento aleatorio, espérenme, alguien me está hablando. Es tomar los resultados posibles del lanzamiento de una moneda, son 2, y elevarlo a la cantidad de monedas que me están pidiendo, 4. 2 elevado a 4, potencia es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2. Eso es 4 por 4 y eso es 16. Entonces, el espacio muestral que tiene el lanzamiento de 4 monedas es 16. Por eso, cuando lanzo 2 dados al mismo tiempo, lanzamiento de 2 dados, lo que puedo hacer para no anotar todas las combinaciones posibles es
Tomo todos los resultados posibles del lanzamiento de un dado. Dijimos que eran 6. Como son 2 dados, el 6 lo elevo a 2 y eso me da 6 por 6, que es 36. Por eso el espacio muestral, que esto yo sé que lo saben porque creo que era una pregunta del diagnóstico que hicimos, del lanzamiento de 2 dados era 36. Entonces, cuando quiero calcular cuántos elementos tiene el espacio muestral de un experimento aleatorio, ya sea de dados o monedas, simplemente tomo los resultados que tiene el lanzamiento de uno de ellos y lo elevo a la cantidad que me están pidiendo. No sé si se entiende lo que estoy hablando. Para obviamente se ahorren el hecho de escribir todo el espacio muestral. Ya, voy a seguir. Entonces el espacio muestral resumen todos los resultados posibles que tiene un experimento aleatorio. Ya, las chiquillas, las gemelas ahí me dijeron que tenían un problema, por eso no pueden responder. Se les quedó peor el punto. Entonces, otro concepto importante, ya después de haber definido lo que era el experimento aleatorio, es el suceso. Un suceso es el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio y se representa por una letra mayúscula. Acá yo les puse una ruleta con números del 1 al 12 y definí un suceso como A, obtener un número par. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos elementos tiene este suceso de obtener un número par? ¿Se ve bien la imagen? Seis. Carlos, ¿podrías nombrarnos todos esos posibles resultados de obtener un número par? Entonces, 6. Voy a confiar en ti. El 2, ¿cierto? El 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Entonces, definí, ¿desde qué? Desde mi espacio muestral, el suceso, obtener un número par. El espacio muestral serían todos los números, pero solamente me enfoqué en obtener un número par. Entonces, dentro de este concepto de suceso tenemos obviamente dos definiciones más, que son suceso seguro, y es el que siempre se produce, es decir, ocurrirá con seguridad absoluta y coincide con el espacio muestral. Entonces tiene probabilidad 1 o 100%. Y otro concepto que se relaciona con este de suceso es el suceso imposible, que es el que nunca se puede obtener y es un conjunto vacío y se designa por el vacío y tiene probabilidad de 0 o 0%. Entonces yo ahora les pregunto, ¿podrían definir un evento seguro y un evento imposible con esta imagen de la ruleta? Recuerden, evento seguro, suceso seguro, es aquel que tiene probabilidad 100%. Y un evento imposible es que no vamos a poder calcular la probabilidad y va a ser 0%. Y escríbanme en el chat o activen el audio, y si les da vergüenza obviamente escríbanme en el chat, para un suceso seguro o imposible con la ruleta aquí expuesta. Entonces un suceso seguro, o sea, algo que sabemos que va a pasar con esta ruleta es obtener un número, como bien menciona Carlos ahí en el chat, para todos, de hecho lo está mencionando, entre 1 y 12. ¿Por qué? Porque obviamente la ruleta tiene todo este espectro de valores del 1 al 12. Y un evento imposible, ya, Luis me dice un evento imposible que salga un número decimal. ¿Por qué es imposible? Porque efectivamente la ruleta tiene puros números naturales.
Entonces, si yo digo, ya, la probabilidad de que me salga un número decimal va a ser 0, porque no tengo ese espectro para que me salga. Perfecto. ¿A alguien se le ocurre otro evento seguro o evento imposible dentro de esta ruleta? Que salga 13. Que salga 13 sería un evento imposible porque no tengo el 13 en mi espacio muestral. Perfecto. Ya. Entonces ahí puedo asumir que están entendiendo esto de los sucesos, ¿cierto? Ya, voy a seguir. Relaciones entre sucesos. Esto también lo vamos a trabajar clase a clase porque en la próxima clase vamos a definir lo que son las probabilidades para estos sucesos. Entonces, algunas relaciones que se dan entre dos o más sucesos son los sucesos mutuamente excluyentes, que son aquellos que no pueden ocurrir de forma simultánea, es decir, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, no pueden tener elementos en común. Y otra relación entre sucesos que también vamos a trabajar mucho son los sucesos independientes, que son aquellos sucesos donde la ocurrencia de uno no influye en la ocurrencia de otro. Entonces tenemos sucesos mutuamente excluyentes que no pueden ocurrir al mismo tiempo, pero de verdad no tienen elementos en común, y los sucesos independientes, que son aquellos en que la ocurrencia de uno no me afecta en la ocurrencia de otro. Entonces yo les pregunto, ¿podrían dar un ejemplo de sucesos mutuamente excluyentes y otro de sucesos independientes? Pueden utilizar también el ejemplo de la ruleta para ayudarse. Voy a empezar a grabar nuevamente y para que comencemos, ¿ya? Les voy a mandar, después de que hagamos todo lo que nos quedó, les voy a mandar el fonus para que lo puedan resolver al tiro y me hagan las consultas respectivas. Entonces, ¿qué es lo que realizamos ayer? Entonces, lo primero que hicimos, vimos lo que era la probabilidad, ¿cierto? Nombramos algunos contextos, hablamos de qué forma podíamos representar la probabilidad. En este caso la podemos representar con fracciones propias, es decir, aquellas que son menores a 1, con números decimales, obviamente, y con porcentaje. Eso es importante. Analizamos esta situación de toma de decisiones a partir de probabilidades. Revisamos el concepto de experimento, que era una acción o proceso que produce resultados. Ahí vimos lo que era experimento aleatorio, que es aquel que no podemos determinar de antemano. Y a su vez también vimos lo que era experimento determinístico, que es aquel que, al contrario del experimento aleatorio, era que podíamos determinar de antemano lo que iba a pasar. Y también les nombré el contexto de experimento equiprobable, que es aquel que tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Vimos lo que era el espacio muestral, que es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces vimos el ejemplo del lanzamiento de un dado de 6 caras, cuyos resultados podían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vimos también lo que eran los sucesos de un experimento aleatorio. Acá vimos este ejemplo de la ruleta. Identificamos algunos sucesos seguros e imposibles. Acá, como imposible, Luis me nombró obtener un número decimal, y efectivamente es imposible porque tenemos resultados naturales del 1 al 12. Un suceso seguro que me nombraron fue obtener un número entre 1 y 12, algo sabemos que sí o sí va a pasar, que tiene probabilidad 100%. Y también otro suceso imposible que me nombraron ayer, que fue Santiago, fue obtener un número mayor o igual a 13. Y efectivamente es imposible porque, como les había dicho, solo tenemos resultados del 1 al 12. Ya, acá nos quedamos en lo que eran las relaciones entre sucesos. Entonces, algunas relaciones entre dos o más sucesos son los sucesos mutuamente excluyentes, que son aquellos sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y es decir, no tienen elementos en común. Por ejemplo, si yo lanzo un dado y quiero calcular la probabilidad de obtener un número par e impar al mismo tiempo,
es un suceso mutuamente excluyente porque dentro de los resultados de ese dado, que son del 1 al 6, no puedo obtener un número par e impar al mismo tiempo. Por otro lado, vimos, nos quedó, perdón por ver lo que eran los sucesos independientes, que son aquellos sucesos donde la ocurrencia de uno no influye en la ocurrencia de otro. Por ejemplo, si yo tengo el experimento aleatorio de lanzar una moneda y un dado de manera simultánea, el resultado que me entregue la moneda, ya sea cara o sello, no va a influir en el resultado que me va a entregar el dado, que puede ser del 1 al 6. Entonces, a eso lo llamamos sucesos independientes, donde los resultados obtenidos no influyen en el otro. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes, a ver si se acuerdan, si van captando, es si podían dar otro ejemplo de suceso mutuamente excluyente dentro de un experimento aleatorio que no puede ocurrir al mismo tiempo y otro suceso independiente. Pueden activar el micrófono o escribirme por el chat. Profe, ¿podría ser como las funciones independientes y dependientes? Todavía no vemos sucesos dependientes, pero sí puede tener una relación. Claro, es como decir que mien- si uno viaja en un taxi, ¿Ya? mientras más avanza, más aumenta lo que hay que pagar. ¿Cómo? Santiago, ¿está ahí? ¿Está bien? ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Le escuché como si uno viaja en un taxi y después se mutió de nuevo. Ah, ya. Entonces, si uno viaja en un taxi, ¿Ya? lo que la distancia, el precio a pagar depende de la distancia que recorre. Perfecto. Entonces ahí Entonces, depende. Depende de cuánto uno recorre, va a pagar. claro, Es como el mismo concepto de dependencia, pero todavía no hemos revisado el suceso independiente. A la Liseta ahí me pone en el chat, al lanzar una moneda, obtener cara y sello al mismo tiempo. Efectivamente, si uno tiene el experimento aleatorio de lanzar una moneda, no puedo obtener cara y sello al mismo tiempo. Sí o sí tienen que ser una de esas dos opciones. Perfecto. ¿Y suceso independiente? Piensen también los experimentos aleatorios como experimentos compuestos, como lanzar una moneda y a su vez lanzar, no sé, un dado o una ruleta. Hoy dije la Lisette y era el Luis que me dijo el ejemplo de la moneda. Perdón, Luis, leí Lisette. Leí muy rápido. Entonces, otro ejemplo de suceso independiente dentro de un experimento aleatorio, por ejemplo, sería lanzar una moneda y lanzar la ruleta de la diapositiva anterior. Dentro de mi espacio muestral puedo tener cara 1, cara 2, hasta cara 12 y sello 1, sello 2, hasta sello 12. Y yo sé que cuando lance la moneda, al lanzar la ruleta va a haber una probabilidad que no depende del lanzamiento de la moneda, porque así fue definido. Y en ese caso decimos que efectivamente los sucesos son independientes. Ya, ahora voy con lo que son los sucesos dependientes. A diferencia, obviamente, de los sucesos independientes, los sucesos dependientes son aquellos donde la ocurrencia de uno sí afecta a la ocurrencia de otro. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de sacar de un naipe inglés, no sé, una figura diamante, ya si digo figura puede ser cuina, Kaiser o una J diamante,
sin reposición. Es decir, yo voy a hacer mi extracción, mi espacio muestral van a ser estas 52 cartas, ¿cierto? Voy a hacer la extracción y, por ejemplo, me va a salir, no sé, un 4 de trébol. Y luego esa carta la voy a retirar. ¿Qué pasa con el espacio muestral si no vuelvo a meter esa carta? Si la quito. Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar con la probabilidad si el espacio muestral disminuye, Santiago, o cualquier otra persona? Se acorta. Se acorta, es decir, va a cambiar. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que en los sucesos dependientes, el experimento aleatorio, el suceso anterior, va a afectar en las probabilidades que vienen. Y en general vamos a hablar de sucesos dependientes cuando decimos que estamos extrayendo algo, una urna o una carta de un naipe, y no volvemos a reponer lo que sacamos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿podrían dar un ejemplo de suceso dependiente? Piensen siempre que dentro de estos sucesos el espacio muestral va a cambiar. Y hoy hay un ejemplo de las cartas. ¿Pueden dar otro? ¿A alguien se le ocurre otro? ¿O puede definir un experimento aleatorio donde efectivamente los sucesos sean dependientes? Ya miren, el Carlos me dio uno. Me dice, Carlos, ¿te molesta si lo digo? Es que como me escriben al privado, ya lo voy a decir igual. Dice, en una urna donde hay 4 bolitas rojas, 2 bolitas negras y 6 bolitas verdes, posteriormente se extrae una bolita roja. Ya, Carlos, ya se extrae una bolita roja. ¿Qué va a pasar con esa bolita? ¿O te refieres a como querer calcular la probabilidad de que la bolita sea roja? Ya, entonces saco, ya tengo mi cajita con bolitas rojas, negras y verdes. Quiero calcular la probabilidad de que salga roja. Tomo una, por ejemplo, me salió verde. Ya, la quito. Ahí el espacio muestral va a disminuir porque ya quité una bolita. Entonces, la probabilidad que voy a calcular ahora va a verse afectada por el hecho de que yo quité la bolita. El espacio muestral va a disminuir y la probabilidad va a verse afectada. La Lisette me dice que salga par cuando se tira un dado. Ya, a ver, Lisette, cuéntame más cómo que salga par cuando se tira un dado. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se vería la dependencia en ese experimento aleatorio? Puedes activar el micrófono si quieres. Profe, no sé si estará bien, pero yo diría como calcular como la probabilidad de que salga, no sé, un 6 como número siendo par y ser parte de, no sé, no sé explicarme. A ver, creo que, a ver. Ya, creo que te estoy como captando un poco la idea. Puede ser que salga, a ver. Que es algún número que tenga que ser al mismo vez par. Que sea, sí, que cumpla 2 condiciones.
y al final tengas que retirar es una de las condiciones, porque si no vas a contar la probabilidad 2 veces. Puede ser, a ver, la probabilidad de lanzar un dado. Ya, mira, puede ser la probabilidad de lanzar un dado, calcular la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número primo o par. ¿Qué va a pasar ahí? Si quiero calcular la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número primo o par. ¿Cuál sería mi espacio muestral dentro de ese experimento aleatorio? Primo o par. Hay un número que se va a repetir 2 veces. Quiero que me digan cuál es ese número. Primo o par. El 2 cumple ambas condiciones. Y si yo quiero calcular la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número primo o par, voy a contar el 2 2 veces, entonces en algún momento tengo que quitar esa probabilidad. Pero sí, podría ser un ejemplo de suceso dependiente. Pero eso igual lo vamos a revisar en la próxima clase. Ahora solo quiero que se queden con la idea de que dentro de los sucesos dependientes el espacio muestral se va a ver afectado. Otro ejemplo que a mí se me ocurrió fue el experimento aleatorio, por ejemplo, de lanzar un dado. Ya, lanzo un dado y luego de lanzar un dado lanzo una moneda con la siguiente condición. Ya, lanzo un dado. Si me sale un número impar, lanzo la moneda 2 veces, ¿sí? Entonces lanzo un dado, si me sale impar, lanzo la moneda 2 veces. Pero si me sale impar al lanzar el dado, lanzo la moneda 3 veces. ¿Qué pasa con el espacio muestral dentro de ese experimento aleatorio? ¿Qué pasa con esos eventos? ¿De que hay dependencia o no? Se me ocurrió un experimento aleatorio compuesto que consiste en... ¿De qué depende ese experimento aleatorio o el espacio muestral? Aquí el Carlos me dice, si es par, el espacio muestral es menor. Efectivamente, si lanzo el dado me sale un número par, voy a lanzar la moneda 2 veces. Y si es impar, el espacio muestral es mayor. Efectivamente, porque si lanzo una moneda 3 veces y no 2, el espacio muestral se va a agrandar. Perfecto. Solo quiero que se queden con esa idea por el momento. La próxima clase vamos a calcular probabilidades como tal y ahí vamos a estudiar los casos. Ya vamos llegando ya al final de la clase. Entonces comprobemos aprendizajes, chiquillos. Voy a leer y ustedes me van a responder en el chat o activan el micrófono. En un experimento se extrae una ficha de una caja que contiene 12 fichas numeradas del 3 al 14, todas de igual tamaño. Entonces la primera pregunta que tengo, ¿cuál sería el espacio muestral de este experimento? ¿Cuál sería el conjunto de todos los resultados posibles? Recuerden que el espacio muestral se denotaba por esta letra griega omega. ¿Cuáles serían todos los resultados que puedo obtener? Dígame, Santiago. ¿Del 3 al 14? Del 3 al 14, perfecto. 3, 4, 5. Voy a poner punto suspensivo aquí.
14. Ya, la segunda pregunta que tengo es determinar si es un experimento equiprobable o no. Entonces, recordemos, equiprobable que todas las fichas tengan la misma probabilidad de salir. ¿Es equiprobable o no? Sí. ¿Quién me habló? Yo, profe. ¿Por qué sí? Porque si lo hacemos en fracción sería como una posibilidad de 12 fichas que salga cualquiera. Y Perfecto, eso para todas. perfecto. Tengo 12 fichas, ¿ya? Tengo 12 fichas. Si quiero calcular cualquiera de estas opciones, todas van a ser 1 partido en 12. Entonces todas tienen la misma probabilidad de salir. C, ya esto viene netamente de ustedes. Definir en este experimento, dentro de los datos que pusimos, un suceso imposible y un suceso seguro. ¿Cuál sería un suceso imposible para este experimento aleatorio con fichas del 3 al 14? Que salgan 2 fichas a la vez. Que salgan 2 fichas a la vez, siempre estoy sacando una, acá la Lisette creo que, o el Luis, la Lisette. Que salga un número 16, efectivamente, porque tengo fichitas del 3 al 14, ¿ya? Y un suceso seguro, que sí o sí va a pasar, cuya probabilidad sí o sí va a ser 100% 1. Ya mira, Lice, un suceso seguro es algo que sabemos que va a pasar al 100%. Entonces, si elegimos que salga un 4, la probabilidad de que me salga un 4, perdón, va a ser 1 partido por 12. Y eso es distinto a 1. Necesito que me definas un evento que sí o sí va a pasar. Como tu evento imposible de que me salga 16, que era 0. Ya mira, el Luis me puso que me salga un número entre 3 y 14. Felipe me dice que me salga un número natural. También es un evento seguro, algo que sabemos que sí o sí va a pasar. Muy bien, 2 eventos seguros. Que me salga un número natural, efectivamente, porque todo en mi espacio muestral son números naturales, o que me salga, y un poco como más lógico, que me salga un número entre 3 y el 14, que era lo que se había definido. Perfecto. Ya. La D, escribir el conjunto de casos favorables que definen los siguientes sucesos. Los casos favorables son aquellos que me interesa estudiar. Entonces, el conjunto A o suceso A o evento A, extraer una ficha con número par. Recuerden que tengo fichas del 3 al 14. Dentro de esas fichas del 3 al 14, ¿cuáles son pares? Escríbanmelo en el chat o me pueden activar el micrófono y responder. Todas las fichas pares que me puedan salir. Ya, ahí el Carlitos me dio todas las opciones, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y el Luis me dice son 6. Y eso es igual a 6. Entonces el evento de extraer una ficha número par tiene 6 posibilidades, que son las que acabo de anotar. Ya. El segundo evento que definí es extraer una ficha con un número primo. Recuerden que los números primos son aquellos que tienen 2 divisores distintos, 1 y sí mismo. Dentro de los números o del conjunto que va del 3 al 14, ¿cuáles son los números primos? Entonces tengo el 3, tiene los divisores 3 y 1, el 5, el 7,
el 11 y el 13. Perfecto. Y este conjunto tiene 5 números. Ya, el evento número C, letra C que definí es extraer una ficha con un número mayor que 11, mayor estricto, o con un número impar. Es decir, tienen que cumplir las dos condiciones por separado. ¿Cuáles serían todos esos números que definen el evento C? Mayor que 11 o también puede ser número impar. ¿Ya? Entonces los mayores que 11, 12, 13, 14, los voy a anotar por orden, ¿ya? 12, 13, 14. Me faltan los impares. 3, 5, 7, 9. ¿Qué pasa con el 11? Ay, el 11, perfecto. El 11. ¿Me van captando, cierto? Sí, profe. Ya, y finalmente, sí. Ah, no, creo que definí más eventos. No. Finalmente, extraer dos fichas cuyos números sumen menos que 10. ¿Cuál sería el conjunto de números que van a sumar menos que 10? Menos estricto. No puede ser igual a 10, tiene que ser menos que 10. Y recuerden que hay una ficha para cada número. ¿Cuál sería ese conjunto que define ese evento? Ya, una opción puede ser, lo voy a escribir como par ordenado, ¿ya? El 3 con el 5. La otra opción puede ser el 3 con el 6, perfecto. El 4 con el 5. ¿Hay otra opción? El 3 con el 4, perfecto. Sí, creo que esas son. Ya, el Luis me dice 8 con 1. Pero Luis, quiero que me respondas tú mismo. ¿Las fichas desde qué número están numeradas? ¿Desde qué número están numeradas? ¿Tengo el 1 para escoger o no? ¿Verdad, verdad? Me dice. Esas serían mis opciones de fichas que van a sumar menos que 10. Y ahora sí, cierre. Pregunta número 1, importante, muy importante. ¿Qué era el espacio muestral de un experimento aleatorio? Los resultados que se podían obtener, Perfecto. ¿Todos o algunos? todos. Todos. Todos los resultados que se obtienen del experimento aleatorio. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre los sucesos mutuamente excluyentes y los sucesos independientes? ¿Cuál era la diferencia entre esos dos? Pueden escribirme en el chat o activar el micrófono. Entonces vamos por separado.
¿Cuál era la definición de suceso mutuamente excluyente? Mutuamente excluyente. Perfecto, los sucesos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y ahí Luis me dijo que al lanzar una moneda no podía obtener car y sello al mismo tiempo. Si lanzo un dado, no puedo obtener un número par, impar al mismo tiempo. Esos son los sucesos mutuamente excluyentes. ¿Y los sucesos independientes cuáles son? ¿Qué pasaba con la probabilidad en esos sucesos? ¿Se veía afectada o no? ¿Qué pasa con la probabilidad de los sucesos mutuamente excluyentes? ¿La puedo calcular? Entonces la Lisette me dice, probabilidad de sucesos independientes es que la probabilidad de cada uno de ellos no influye en la del otro. Perfecto. Entonces, la principal diferencia es sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad es 0, es un suceso imposible de que ocurra. Y en el caso de los sucesos independientes, las probabilidades las puedo calcular y no se ven afectadas entre sí. Y ahora sí, de lo que estudiamos ayer, ¿cuál era la diferencia principal entre un experimento determinístico y un experimento aleatorio? Eran muy diferentes. ¿Cuál era la diferencia? A ver. A ver, me dicen, hoy me llegaron muchas respuestas, que uno es al azar. ¿Cuál sería el azar? ¿Cuál de los dos sería el al azar? Y el otro es algo que va a ocurrir sí o sí. Ya, a ver, otra respuesta que me dieron, el experimento determinístico es un resultado cierto, seguro. Y nosotros sabemos qué va a pasar. Perfecto. Ah, ya, y aquí me dicen, y el experimento determinístico sabíamos el resultado que puede dar y en el otro no. Perfecto. Entonces, la principal diferencia, chiquillos y chiquillas, es que en el experimento determinístico, como muy bien me mencionaron sus compañeros acá, es que nosotros podíamos determinar lo que va a ocurrir después de hacerlo. Sabíamos lo que va a pasar. Casi que podíamos predecir el futuro. En cambio, en el experimento aleatorio, los resultados podían ser diferentes y nosotros no sabemos de antemano lo que puede ocurrir. Y en general, obviamente, en probabilidad nos interesa calcular o trabajar con los experimentos aleatorios. Ya. Y decirles que la próxima clase, obviamente, vamos a calcular probabilidades, vamos a ver conjunción y disyunción de eventos, para que se preparen porque ahí va a haber cálculo. Entonces, ¿qué debemos hacer después de esta clase? Ahora les voy a compartir el link del FONS que tiene relación con los contenidos que estudiamos en esta clase. Lo ideal sería que lo hiciéramos ahora en este momento con el fin de que me puedan consultar sus dudas, ¿ya?